¿Qué pasa cuando un hombre pierde todo aquello que lo hacía humano? ¿Qué ocurre cuando incluso la esperanza lo abandona y lo deja solo en medio de la oscuridad? Crane no siempre fue el monstruo que todos recuerdan. Alguna vez fue un hombre, un soldado con disciplina, con ideales, con un propósito. Pero la vida, con su crudeza implacable, sabe arrancarnos lo que nos sostiene, hasta dejarnos vacíos. Y en ese vacío nació un guerrero sin empatía, sin bondad, sin remordimientos. Una máquina de supervivencia en un mundo que ya había dejado de creer en la esperanza. Pero lo interesante de su historia no está en lo que perdió, sino en lo que decidió recuperar. Porque en la noche más oscura, Crane comprendió algo que cambia destinos. Siempre existe una elección, incluso el corazón más endurecido puede volver a latir. Incluso en un mundo roto, un hombre puede decidir convertirse en lo que nadie más se atreve a hacer: esperanza. Crane entendió algo que pocos llegan a entender en toda una vida: que el día en que dejamos de sentir empatía, vulnerabilidad, bondad o amor, ese día dejamos de ser humanos. Y por eso su historia resuena tanto con lo que plantea la nueva película de Superman, una película criticada, juzgada, llamada woke o progresista, pero en realidad no habla de política, habla de humanidad, porque Superman también nos recuerda que la verdadera fuerza no está en la dureza, sino en la capacidad de elegir la bondad en un mundo que dejó de creer en ella. Lo mismo que grita la canción Hero de Skillet, la necesidad desesperada de alguien que aún en medio del dolor se atreva a ser esperanza para los demás. La historia de Crane nos muestra que, aunque un hombre reprima su vulnerabilidad y se esconda tras la frialdad, siempre habrá algo, una chispa, una pérdida, un encuentro, que pueda recordarle que sigue siendo humano, incluso en las peores circunstancias, incluso cuando todo parece perdido, porque al final la esperanza siempre encuentra la manera de volver. Antes de que el mundo lo conociera como el Salvador de Harran, Crane era simplemente un soldado, un hombre entrenado para obedecer, para cumplir órdenes sin cuestionar. Su vida estaba definida por misiones, jerarquías y silencio. Nunca hubo espacio para vínculos, para sueños, solo disciplina y guerra. Cuando el virus arrasó con la ciudad de Harran, el mundo entero lo llamó tragedia, pero para la Grey fue una oportunidad. Existía un archivo, una llave con secretos capaces de salvar o condenar a la humanidad. Y para recuperarlo, enviaron un hombre que en apariencia no tenía nada que perder: Kyle Crane. Por lo que sabemos, Crane siempre fue lo que muchos llamarían un hombre a la antigua, de esos que no hablan de lo que sienten, que guardan sus problemas bajo llave, que parecen fuertes porque nunca muestran grietas. Pero esa misma reserva le hacía difícil construir vínculos reales, le costaba ser empático y, sin darse cuenta, se fue encerrando en una soledad que parecía natural, pero que era una cárcel invisible. Crane no nació siendo un hombre frío. Nadie nace vacío. La frialdad es algo que se aprende, que se construye como una armadura, y la psicología lo explica bien. Freud decía que cuando el dolor es demasiado grande, la mente lo esconde en lo más profundo del inconsciente. Le llamó represión, un mecanismo de defensa. Así sobreviven muchos soldados y así sobrevivía Crane, enterrando lo que sentía para seguir caminando, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Pero no solo era Freud. Carl Jung hablaba de la sombra, todo aquello que rechazamos de nosotros mismos porque creemos que nos hace débiles o indignos. Y Crane había enterrado su empatía en esa sombra. Mostraba fuerza, dureza, control, pero en el fondo esa máscara lo aislaba de todos los que lo rodeaban. Carl Rogers lo decía de otro modo: las personas no se abren porque temen no ser aceptadas. Y cómo iba Crane a mostrar su vulnerabilidad en un mundo donde mostrar debilidad podía costarte la vida. Aprendió a esconder todo lo humano dentro de sí, porque en la guerra llorar no era una opción. Y aquí tal vez es donde Crane deja de ser un personaje de ficción y se convierte en un espejo, porque si lo piensas bien, todos en algún momento hemos usado una armadura, una coraza tan dura, tan gruesa, que protege lo más frágil de nuestro interior. Fingimos que nada nos duele, que nada nos afecta, porque nos enseñaron que sentir era sinónimo de debilidad. Nos volvemos hombres bajo el concepto más viejo y equivocado de la palabra.
duros, impenetrables, insensibles. Pero lo que no entendamos es que esa dureza no nos hace más fuertes. Al contrario, nos vuelve más frágiles, porque la coraza que usamos para protegernos también nos aísla de los demás, nos aleja de quienes podrían amarnos de verdad. Tal vez a ti también te ha pasado cerrarte tanto por miedo a que te lastimen de nuevo, que terminas construyendo un muro tan alto que ni los que te aman pueden alcanzarte. Guardas tu vulnerabilidad como un secreto, con miedo de que, si alguien la ve, deje de quererte. Pero la verdad es otra. Las personas que de verdad te aman jamás se burlarán de tu fragilidad. Al contrario, la abrazarán y en ese gesto encontrarás confianza y libertad. La coraza que tanto nos enorgullece, la que creemos que nos hace invencibles, solo revela lo frágiles que somos en el fondo. Y la verdadera fuerza aparece cuando nos atrevemos a quitárnosla. Cuando nos permitimos llorar, cuando nos dejamos ver, cuando aceptamos que sentir no nos hace menos, nos hace más humanos. Crane llegó desde el cielo, no era un ángel ni un salvador, era un hombre con un paracaídas y una misión que parecía clara: infiltrarse, encontrar un archivo y cumplir con lo que se le había ordenado. Eso era todo, pero el destino tiene esa extraña costumbre de burlarse de nuestros planes. Apenas tocó el suelo, la realidad lo golpeó más fuerte que la caída. Fue emboscado, herido y, paradójicamente, salvado por aquellos que, en teoría, solo eran piezas en su tablero. Sobrevivientes, personas comunes que habían perdido tanto y aún así se negaban a rendirse. En la torre encontró algo que no esperaba: humanidad. Brecken, un líder cansado, con el peso del mundo en los hombros, pero que aún así se mantenía firme porque sabía que su gente lo necesitaba. Rahim, un joven lleno de impulsos y sueños de héroe que aún creía que la bondad podía ganar batallas en un mundo podrido. Y Jade. Jade era diferente, una mujer que resistía con el corazón en carne viva, que luchaba cada día como si fuera el último, como si su mera existencia fuera un recordatorio de que la valentía no siempre significa no tener miedo, sino elegir pelear a pesar de él. Y poco a poco, la misión que lo había llevado hasta Harran empezó a perder sentido, porque ¿cómo puedes manipular a quienes te brindan un techo cuando más lo necesitas? ¿Cómo traicionar a quienes te miran con confianza en un mundo donde la confianza ya no existe? Crane empezó a preguntarse si obedecer órdenes tenía algún valor, cuando esas órdenes significaba condenar inocentes. Y esas dudas, que parecían pequeñas, fueron la chispa que comenzó a encender una transformación inevitable. Entonces apareció Rice, un hombre que alguna vez tuvo un nombre distinto: Suleiman, un líder quebrado por la desesperanza que convirtió su dolor en tiranía y el virus en su arma. Rice no solo era un villano, era un espejo oscuro, una advertencia de lo que Crane podía llegar a ser si se dejaba devorar por la misión, por la violencia o por la frialdad de obedecer sin pensar. Pero la verdadera herida no vino de Rice, sino de la pérdida. Cuando Jade cayó víctima del caos y de la crueldad de un hombre que ya no tenía nada que perder. Crane comprendió algo: ya no era un agente de la GRE, ya no era un soldado anónimo siguiendo órdenes. Era un hombre, y con ello vino una nueva responsabilidad, una responsabilidad más grande que cualquier archivo, que cualquier secreto y que cualquier misión. Proteger, inspirar, ser la chispa de esperanza en medio de un mundo consumido por la oscuridad. En lo alto de una torre, rodeado de ruinas y sangre, Crane se enfrentó a Rice, y cuando lo derrotó, cuando el archivo estuvo finalmente en sus manos, la GRE llamó. Exigieron lo que siempre habían exigido: entrega, obediencia, lealtad ciega. Y fue ahí donde Crane tomó la decisión que definió quién era realmente. Dijo que no, eligió quedarse, eligió a Harran, eligió a la gente, eligió a la esperanza. Kyle Crane llegó a esa ciudad como un soldado sin rostro, como un peón en un tablero de ajedrez en el que él mismo no entendía las reglas. Pero Harran lo transformó, el dolor lo moldeó, la gente lo humanizó. Y al final, Crane no salió de allí como un agente, ni como un héroe, ni como una sombra del pasado. Salió convertido en algo más grande,
en un hombre que entendió que incluso cuando el mundo parece condenado, siempre hay una luz que se puede encender. Porque la esperanza no nace de las órdenes ni de las misiones. La esperanza nace de las personas que deciden no rendirse. Y Crane, en el lugar más roto del planeta, eligió ser esa chispa, eligió recordarle al mundo que incluso en la oscuridad más absoluta, la humanidad siempre puede volver a brillar. Es curioso, ¿no? Cómo un hombre puede entrar a una historia usando una máscara tan rígida y terminar quitándosela poco a poco. Crane nos mostró al inicio la careta del soldado, esa fachada fría, dura, disciplinada, casi mecánica. Un hombre grosero, rudo e indiferente, como si la vida humana no significara nada más que un número en ese archivo. Pero la vida, y sobre todo la gente, tiene esa manera peculiar de cambiarlo todo, porque Crane no se encontró con soldados, ni con agentes, ni con otros peones como él. Se encontró con personas, sobrevivientes que, aún en medio del caos, eligieron cuidarlo, que, aún sabiendo que el mundo se estaba derrumbando, decidieron darle valor, incluso cuando él mismo no lo encontraba dentro de sí. Y es ahí donde empieza lo fascinante. La coraza que parecía impenetrable, poco a poco comenzó a mostrar grietas. La muerte de Jade, la confianza de Brecken, la inocencia de Rahim, cada uno de esos golpes fue un recordatorio que no importa cuánto intente un hombre huir de sus emociones, tarde o temprano tendrá que enfrentarse a ellas, porque puedes engañar al mundo, puedes fingir que nada te duele, pero frente al espejo, frente a ti mismo, no hay careta que aguante. Y ahí descubres que la verdadera fuerza no está en reprimir lo que sientes, sino en tener el valor de abrirte, de aceptar que sentir no te hace débil, te hace humano. Crane comenzó como un soldado que se negaba a abrir su corazón, pero al final eligió ser esperanza, y esa es la palabra que define todo. Esperanza. Me gusta mucho esa palabra porque trasciende cualquier historia. Me recuerda, por ejemplo, a Superman, ese símbolo que no es invulnerabilidad ni poder absoluto, es esperanza. No importa cuán oscuro sea el mundo, siempre existe la posibilidad de volver a creer, de volver a levantarse y de volver a brillar. Para Superman, la esperanza nunca fue una palabra vacía, fue un camino. Desde niño, Clark Kent miraba al cielo de Kansas sin entender quién era realmente, con el peso de ser distinto, con una fuerza que lo hacía sentir aislado. Podría haberse convertido en un monstruo, un dios distante o un extraño entre hombres, pero eligió otra cosa, porque sus padres le enseñaron que sus dones no eran una condena, eran un regalo, una oportunidad. Con el tiempo entendió que la S en su pecho no era solo un emblema familiar, no era un escudo de poder, era un símbolo de esperanza. Y la esperanza, para él, no era un concepto romántico ni un ideal abstracto. Era una elección diaria, era levantarse una y otra vez, incluso cuando todo se derrumba. Era caminar hacia adelante, sabiendo que no salvaría a todos, sabiendo que el mal siempre regresaría, sabiendo que la oscuridad nunca se iría del todo, pero aún así, negándose a rendirse. Porque la esperanza no significa estar seguro de que ganarás. Esperanza es pelear aunque todo indique que vas a perder. Eso es lo que hace que Superman inspire, no el poder, no el vuelo, no la invulnerabilidad, sino la decisión de ser luz en un mundo que insiste en apagarla. Superman nos recuerda que la esperanza no es algo que recibimos, es algo que damos, y que ser esperanza no siempre es cómodo. Implica cargar pesos que no son tuyos, arriesgarte por personas que tal vez nunca te lo agradezcan, creer en un mañana que parece imposible. En la película más reciente hay una frase que lo resume perfecto. Confiar, amar y creer en todos es el verdadero punk rock. Y cuando pienso en eso, pienso también en Crane, porque aunque sus historias son distintas, su elección fue la misma. En un mundo roto, en un mundo donde el virus lo devoraba todo, donde la traición y la crueldad parecían la única ley, Crane decidió lo contrario, decidió ser esperanza, no porque los sobrevivientes fueran todos buenos, no porque él pudiera salvar a todos, no porque tuviera recursos infinitos, sino porque entendió que si el mal era la norma,
Entonces elegir el bien era lo que lo hacía humano, lo que lo hacía diferente. Y ahí es donde Superman y Cain se cruzan, en la decisión de no rendirse al cinismo, en atreverse a creer en la bondad, incluso cuando todo a su alrededor gritaba lo contrario. Eso me recuerda mucho a una canción, Hero de Skillet. Hay una línea que dice que alguien tiene que luchar por los que no pueden, por los que no tienen, por los que nos necesitan. Y creo que ahí está el corazón de todo, en reconocer que la esperanza no es un lujo, es una responsabilidad, que ser héroe no es tener poderes ni misiones especiales, es simplemente decidir ser la voz, la mano y el corazón que otros ya no tienen fuerza para levantar. Porque tanto Superman como Crane nos enseñan que incluso cuando el mundo se desmorona, siempre habrá alguien que decida ser el recordatorio de que todavía podemos levantarnos, que todavía podemos creer y que todavía podemos tener esperanza. A lo largo de la historia, la humanidad ha caminado entre sombras. Hemos visto guerras que arrasaron generaciones, injusticias que parecían eternas, dolores que hicieron temblar nuestra fe en el futuro. Y aún así, siempre hubo alguien que, en medio de la oscuridad, se atrevió a encender una chispa de esperanza. Hace más de 2000 años, en medio de un imperio construido sobre la violencia y la desigualdad, apareció un hombre llamado Jesús de Nazaret. No fue un rey con ejércitos, ni un guerrero con espadas, ni un hombre con riquezas. Su poder no estaba en las armas, estaba en las palabras, palabras de compasión, de amor al prójimo, de perdón, palabras que incomodaron tanto que lo rechazaron, lo humillaron y lo crucificaron. Pero lo extraordinario fue que su mensaje no murió con él. Su vida se convirtió en una promesa, que la bondad puede resistir incluso cuando la muerte parece tener la última palabra. Siglos más tarde, otros hombres caminaron esa misma senda. Mahatma Gandhi eligió desafiar la injusticia sin levantar un arma, demostrando que la resistencia pacífica podía ser más fuerte que cualquier bala. Martin Luther King Jr. soñó con un mundo donde la igualdad brillara más que el odio, y aunque su voz fue silenciada, su sueño sigue vivo en millones de corazones. Ellos nos enseñaron que la esperanza no siempre brota de los tronos ni de los poderosos. Muchas veces nace en aquellos que simplemente deciden creer cuando todos los demás se rinden. Y la ficción, espejo de nuestras almas, también lo recuerda. Peter Parker, Spider-Man, no es un dios ni un símbolo invulnerable. Es un chico común, lleno de dudas, cargado de miedos, herido por pérdidas. Y aún así, cada día elige ponerse la máscara y arriesgarlo todo por los demás. Incluso cuando la ciudad lo critica, incluso cuando lo señalan como el culpable. Él sigue adelante, porque ser héroe no es no tener miedo, es decidir proteger aunque duela. Spider-Man es esperanza porque nos recuerda que cualquiera, incluso alguien roto, puede levantarse y luchar por quienes ama. La esperanza tiene 1000 rostros, el de un carpintero en Galilea, el de un abogado delgado con bastón en la India, el de un pastor afroamericano que soñaba despierto, el de un joven huérfano balanceándose entre rascacielos, todos distintos pero unidos por lo mismo, la certeza de que la esperanza no es un milagro que se espera, es una decisión que se toma, una lección que cambia vidas, que cambia historias y que cambia el mundo. Creo que esa es la lección más importante que nos deja Crane. En un mundo donde la mayoría ha renunciado a los demás, donde la indiferencia se ha vuelto la norma, donde la apatía se levanta por los cielos, donde los gobiernos y las organizaciones nos reducen a números sin rostro, todavía hay quienes deciden encender una chispa. Todavía existen personas como él, dispuestas a quemarse a sí mismas si eso significa darle a los demás la oportunidad de ser libres, de vivir en paz y de volver a ser humanos. Y aquí surge la pregunta inevitable. ¿Has sido la esperanza de alguien? ¿Has tendido la mano cuando todos los demás volteaban la cara? ¿O te has quedado quieto observando cómo el mundo se desmorona mientras la mayoría elige aparentar frialdad porque ser indiferente se ve cool? Porque la esperanza, esa palabra tan gastada, tan repetida, pero tan poco comprendida, no es ingenuidad, no es cerrar los ojos ante la oscuridad
y fingir que nada pasa. La esperanza es, en realidad, un acto de rebeldía. Es pararse frente al dolor, frente a la injusticia, frente al miedo y tener el valor de decir, no has ganado. La historia está llena de voces que lo han demostrado. Jesús, que habló de amor en medio de un mundo gobernado por la violencia. Gandhi, que eligió la paz cuando todos clamaban por odio. Martin Luther King, que soñó con igualdad en un tiempo marcado por la segregación. Y en la ficción, figuras como Spider-Man o Superman, que con diferentes rostros nos recuerdan lo mismo, que dar esperanza es, quizá, la forma más radical de resistencia. Y lo más humano de todo esto es que ninguno fue perfecto. Todos tuvieron dudas, todos sintieron miedo, todos fueron señalados, pero justo ahí, en la fragilidad, es donde nace la verdadera esperanza, en la decisión de levantarse una y otra vez, incluso cuando sería más fácil rendirse. Porque ser esperanza no es garantía de victoria. Ser esperanza es luchar sabiendo que puedes perder, es tender la mano cuando lo más cómodo es cerrar el puño. Es elegir la empatía cuando el mundo entero grita indiferencia. Y quizá en un tiempo como este, donde se glorifica la dureza, la frialdad y el cinismo, lo verdaderamente revolucionario no es la violencia, ni el poder, ni el egoísmo. Lo verdaderamente valiente es algo mucho más simple. Ser amable. Superman lo dijo mejor que nadie. Lois le preguntó por qué seguía creyendo, por qué seguía siendo bondadoso en un mundo que parecía no merecerlo. Él sonrió y respondió, porque ese es el verdadero punk rock. Tal vez ahí, en esa frase, está la definición más pura de esperanza. No una ilusión ingenua, no una promesa vacía, sino un acto de rebeldía luminosa que nos recuerda que, incluso en la oscuridad más densa, siempre podemos elegir ser la luz. Quizá el mundo nunca deje de ser oscuro. Quizá siempre existan guerras, injusticias y pérdidas que nos hagan pensar que todo está perdido. Pero la esperanza no es la ausencia de oscuridad, es la decisión de encender una luz en medio de ella. Y esa luz no depende de gobiernos, ni de héroes perfectos, ni de símbolos inquebrantables. Esa luz depende de nosotros, de ti, de mí, de cada persona que elige levantarse aunque duela. Porque al final lo que Crane, Superman o cualquier héroe real o ficticio nos recuerda es que la esperanza no es esperar a alguien más, es decidir serlo. Así que no lo olvides, incluso en el lugar más roto, incluso cuando todo parece perdido, siempre puede ser la chispa que haga brillar a los demás. Y quizá, solo quizá, eso es lo que realmente puede cambiar al mundo.